Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Les saluda el periodista Esteban Arrieta. Esta tarde vinimos a la Asamblea Legislativa para conversar con don Erwin Macís, jefe de la fracción de la Unidad Social Cristiana, y la idea es conversar un poquito sobre el proyecto de ley que ha presentado don Erwin sobre la gestión del ICE, que busca un poco transparentar la gestión del ICE, ¿no? Buenas tardes, don Erwin, y gracias por acompañarnos en este Facebook Live de la República. Muchas gracias, Esteban, por el espacio y por la oportunidad de poder conversar un poco con los costarricenses a través de la tecnología. Pues sí, nosotros, vamos a ver, hemos estado muy preocupados ya de hace varios meses, básicamente desde que ingresamos, por la situación en la que se encuentra el ICE. Principalmente la preocupación inicia en función del costo tan alto de la energía, el costo tan alto de la electricidad, cuáles son los componentes que llevan a que el país, a que nosotros tengamos una tarifa eléctrica tan costosa en comparación, por ejemplo, con el resto de Centroamérica, porque nosotros tenemos una tarifa eléctrica casi con un costo del doble de lo que tiene, por ejemplo, Panamá. Correcto, ahí estamos hablando de competitividad y para mucha gente dificultades de pagar también, ¿cómo es que se llama?, su recibo de luz. Sin duda, la productividad no es un común denominador en el ICE, y esto además va ligado con el tema de que no hay una buena planificación tanto en la parte de electricidad como en la parte de telecomunicaciones. Correcto. Tenemos que identificar que el ICE tiene esas dos componentes, telecomunicaciones y electricidad, pero específicamente en la parte de electricidad han existido muchos desaciertos en el manejo, en la planificación y en la ejecución de obras. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con la proyección que ha hecho el Instituto Costarricense de Electricidad sobre la demanda que debiéramos de tener en este momento. Es decir, el ICE proyectó una demanda superior a la que tenemos en estos momentos. Pero lo grave de esto es que con base en esa proyección que realizó también las obras y asumió el endeudamiento para poder cumplir con esa demanda. El ICE tiene actualmente una deuda de más de 4.125 millones de dólares, deuda que desde luego el país como tal es deudor solidario, es decir, si en algún momento el ICE no puede cumplir con sus obligaciones, el Ministerio de Hacienda y todos los costarricenses tenemos que ser de quienes respondamos por esta obligación. Claro, esperemos no llegar a eso, don Erwin. No. Un poco el proyecto suyo tiene precisamente esa idea, ¿no? Transparentar la gestión del ICE, que haya una especie de control, de fiscalización por parte de diputados, de audiencia, que sea fuera del ICE, que exista ese control sobre lo que se está invirtiendo, lo que se está haciendo, ¿correcto? Sí, pero estamos planteando varios proyectos de ley realmente. Okay. Lo que hablábamos ahorita tiene que ver con la parte de electricidad y de energía. El otro sector, que es telecomunicaciones, también tiene su propia historia. Cuando se abrió el tema de las telecomunicaciones, se generó, o los políticos en ese momento, los diputados de la República, creo que de forma muy acertada, establecieron la ley 8660. Esta ley 8660 en el artículo 35 y 36 establecían una normativa que se llama la confidencialidad. Correcto. Esta confidencialidad, digamos, ha protegido al ICE, o tenía, digamos, la noción o el objetivo de proteger al ICE de la competencia en sus negocios, para que nadie supiera realmente en qué consiste el negocio que estaba pensando. Lo que pasa es que han abusado de la figura, entonces no dan cuentas específicamente a la Contraloría, a los diputados de la República o a cualquier ciudadano común y corriente que quiere enterarse por qué estamos pagando más en una tarifa o dónde están las inversiones del ICE, llevando incluso en algunos momentos a tener que establecer sistemas judiciales para poder obtener una respuesta. Lo que pasa es que esa resolución
llega 10 años después, cuando ya el tema ya no tiene ninguna relevancia. Correcto. El proyecto específicamente establece una reforma en el artículo 35 y 36 y lo que busca es delimitar qué es confidencial y qué no es confidencial. ¿Cuándo sería confidencial? Hasta el momento del negocio y una protección de un año. Es decir, un año después sí. de la inversión uno más o menos podría saber qué es lo que está invirtiendo el ICE, por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Exactamente, transcurrido este plazo, desde mi punto de vista, esta información ya tiene que ser pública, ya puede ser conocida por los y las diputados y por los y las ciudadanos, para que nosotros también podamos estar enterados cuáles son las inversiones que realiza el ICE. Correcto. ¿Usted cree que si, digamos, este control ciudadano hubiera existido, de repente se evitan malas inversiones, como por ejemplo lo de Cablevisión, se hubiera evitado ese gasto que se hizo en Diquís por casi 200 millones de dólares y que al final la administración tiene que reversar porque parece que no es eficiente, que no es necesario hacerlo porque podría salir muy caro, más caro de la cuenta? Claro, no tiene lógica y me parece increíble que incluso la Asamblea Legislativa y los y las diputados nos enteremos de lo que está pasando en los negocios del ICE de forma, digamos, no a través de una solicitud, sino de forma extraoficial, porque nos llegó información, porque los mismos funcionarios del ICE... Eso mismo le iba a decir, entiendo que, y disculpe que lo interrumpa, que muchos anónimos han circulado en la Asamblea Legislativa contando precisamente las malas decisiones que se están haciendo en el ICE. Sí, sin duda, hay funcionarios muy preocupados por lo que está pasando con la institución, que nos han delegado mucha información sobre negocios que ha hecho el ICE, que yo los considero ruinosos. Por ejemplo, el tema de Cablevisión, este proyecto, el ICE pagó 12.3 millones de dólares por la compra de Cablevisión. Claro, lo que pasa es que ahí se nos está indicando, bueno, el estado financiero de la empresa antes de que el ICE la asumiera, en apariencia ya tenía un grado de alteración. Es decir, y ya ahí podríamos estar en presencia de un eventual delito incluso. Correcto. Pero además de eso, el ICE ha tenido que estar fondeando año con año el negocio. Más bien debería ser al revés. Deberíamos de estar ya teniendo, digamos, algún rédito de la inversión. En el 2014 el ICE tuvo que ponerle 2.027 millones, en el 2015 5.536, en el 2016 otros 5.536, en el 2017 9.908 millones. Es decir, que además de la inversión de la compra de esta empresa, el ICE ha tenido que invertir más de 23.000 millones de colones para poder intentar nivelarla y aún no lo ha logrado. Y desde mi punto de vista no lo va a hacer. Ahora, don Erwin, un poco la decisión de declarar confidencial la gestión del ICE es precisamente por la competencia, ¿no? En estos momentos en el área de telecomunicaciones tenemos una competencia, y se quiere, feroz, ¿no? Y la pregunta es, porque aquí a final de cuentas todos los actores políticos, empresariales y demás, desearían que el ICE se mantenga y se mantenga muchos años más, ¿no? Como un proveedor de telecomunicaciones, de electricidad, pero ¿cómo que se llama? Al hacer públicos los informes financieros y todo esto, no se podría estar corriendo el riesgo de revelar verdadera información confidencial para la institución. Bueno, por eso es que establecemos la confidencialidad, toda la parte del negocio previo y un año después de realizado ese negocio. Me parece que eso es suficiente tiempo como para que ya se dé a conocer qué se requiere, porque no deja de ser el ICE una institución del gobierno y como toda institución del gobierno requiere contrapesos. Es decir, ahí hay toda una lógica de los contrapesos, porque en arca abierta hasta el más justo peca. Y lo cierto del caso es que el ICE no puede seguir en la línea de la ocurrencia, en la línea de la poca planificación, tiene que tener un contrapeso ideal. Otro de los proyectos que estamos elaborando, que aún no está listo, pero está muy cerca de que lo podamos presentar, es un fortalecimiento a los rectores del ICE, en la línea del contrapeso. ¿Quiénes son los rectores? Bueno, el ministro de Ambiente es el rector en materia de electricidad y el ministro del MISIT es rector en la línea de telecomunicaciones. Lo que pasa es que son dos ministerios débiles
versus una composición de más de 18,000 funcionarios que tiene el ICE, ¿verdad? Entonces no pueden realizar un contrapeso correcto. ¿Cuál sería, desde mi punto de vista, la fórmula? Bueno, lograr que la política pública venga desde los ministerios, y que el ICE fuera un ejecutor en función de las metas proyectadas. ¿Y cuáles serían las metas? Son las metas como una empresa común y corriente, ¿sí? Tiene que tener rentabilidad, tiene que darle a los accionistas de la empresa una rentabilidad en función de la inversión. ¿Quiénes son los accionistas del ICE? Pues todos nosotros, porque al final terminamos siendo de alguna manera socios de esa gran empresa estatal. Pero si no se quiere ver así, digamos que pudiera ser el mismo gobierno el accionista principal, que tiene que requerir de la institución un rendimiento y una productividad. Estas instituciones tienen que ser muy productivas, porque cada desacierto en estos contratos, digamos, que nos han reportado a nosotros, implica desde luego un aumento en las tarifas. Adelante. ¿Cómo se calcula la tarifa del ICE? Pues a grandes rasgos, hay puntos más puntuales, pero la tarifa es igual a gastos administrativos, gastos operativos, gastos de administración, más el rédito. ¿El rédito qué es? Todas las inversiones, es decir, los 4,000 y resto de millones que tenemos, por los activos que tenga el ICE. Eso se llama, te digo, aquí lo tengo anotado para no dejar duda, la base tarifaria. Gastos operativos, gastos de mantenimiento y gastos administrativos, más el rédito por la base tarifaria. ¿Qué es la base tarifaria? Todos los activos que tiene el ICE. Eso nos genera una tarifa eléctrica. Si el ICE no logra bajar sus gastos de mantenimiento, sus gastos administrativos y sus gastos operativos, considerando que está sobreendeudado, nunca podría tener una tarifa competitiva como la que sí tienen otros países del área. Y entonces eso nos dificulta a nosotros como país ser productivos, a propósito de que estamos con un 12% de desempleo, claro, y que las empresas no pueden competir, digamos, de tú a tú con el resto de la zona. Precisamente para el sector empresarial, el alto costo de la energía eléctrica es uno de los principales limitantes a la hora de la competitividad. Pero igual, don Erwin, yo quería preguntarle también sobre qué opina usted de la gestión del Estado, la gestión de Carlos Alvarado, de Irene Cañas, en este momento sobre el ICE. Hace un par de semanas, a lo sumo, se sacó, ¿cómo que se llama? Se suspendió a todos los directivos de la institución, un poco para tratar de ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Es esa la vía correcta? ¿Es necesaria una intervención de la institución más profunda? Sí es necesario. La primera pregunta es cuál es la percepción que yo tengo del gobierno. Yo esperaba que fuera, digamos, más agresivo en la línea de transparentar el ICE. Yo el otro día escuchaba, me he reunido con la presidenta ejecutiva 2 o 3 veces para poder presentar algunas inquietudes que teníamos al respecto, pero lo escuchaba en un programa de radio en la que compartí con ella, en donde trataba de alguna manera de indicar de que el ICE sí está bien, que el ICE sí planifica, que el ICE sí es una institución que puede enfocarse en otras áreas. A mí me parece que no es la línea correcta. Yo esperaba realmente de que existiera un antes y un después. Correcto. A partir de ella. ¿Y eso cómo pasa? Bueno, yo llego y hago un diagnóstico en los primeros 2 meses y le digo al señor presidente, el ICE está mal, y tiene tales y tales problemas. Empecemos a solucionarlo, pero además le cuento a la gente. ¿Por qué? Porque eso es poner un punto y aparte de su gestión. Si ella, obviamente lo digo con muchísimo respeto, si se ingresa al ICE y se trata de ir arreglando la cosa y lo que no está bien, sin transparentarla a la opinión pública, a mí me parece que lo que hace es que se monta en el mismo tren, ¿verdad? Y al final ese tren, como va tan rápido, puede terminar llevándose a cualquiera. Claro. ¿Qué opinaría usted de, por ejemplo, si el gobierno propone que el ICE se convierta en un constructor de obra pública? Y se lo pregunto porque en días pasados Rodolfo Méndez Mata, ministro del MOP, señalaba que de repente se le podían dar ciertas obras al ICE para ir avanzando con la carretera San Carlos. A mí me parece que es un error, ¿verdad? Zapatero a tu zapato,
¿verdad? Y creo que ahí es donde ha estado el principal error del ICE, es en el enfoque. El ICE tiene un enfoque claro en el que ha sido históricamente exitoso. Es electricidad y telecomunicaciones, ¿verdad? Y tenía toda la posibilidad para poder, digamos, continuar en esa línea. Pero como ha optado por meter mucha gente a trabajar en todos los proyectos hidroeléctricos, que de paso te digo una cosa, no existe un solo proyecto del ICE de los últimos años que no haya superado por mucho, casi el doble, incluso en algunos casos, o en la mayoría de los casos, que no haya superado la proyección. Es decir, que salió más caro de la cuenta. Siempre. Pero no solo el 5% o el 10%, digamos, que uno espera en una construcción por imperfectos o, digamos, alguna cosa que no se previó. No, estoy hablando de un 100%. Dice que se dijo que iba a costar 100 colones, costó 200. Que se dijo que iba a costar 50, costó 100. Eso es muy preocupante y eso no es productivo. Pero además de eso, entonces si usted tiene 5.000 personas en ICE Constructor, sin generarle trabajo, si tiene que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque eso es como, así lo veo yo, digamos, para poder emitir el mensaje que quiero transmitir. Es como una tarjeta de crédito donde usted la sigue usando y usando y usando hasta que ya se vuelve inmanejable. El asunto del ICE puede volverse inmanejable si no toma acciones inmediatas. Yo espero, para terminar de contestarte la pregunta anterior, que los representantes de la Junta Directiva, que espero se nombren a corto plazo, tengan visualizado este escenario y sepan que el ICE requiere de medidas urgentes y además tienen que ser muy transparentes, muy transparentes para que los costarricenses podamos entenderlas y además incluso poder apoyarlas. Bueno, nosotros estamos aquí construyendo un proyecto de ley también que quiere revisar el sistema tarifario para poder darle algunas herramientas mayores a la ARECEP y esta pueda, digamos, servir también de contrapeso. Ese tipo de cosas no las tenemos. Claro. Ya para finalizar, don Erwin, ¿cómo está el ambiente político aquí en la Asamblea Legislativa para investigar, para esculcar lo que está pasando en el ICE, para aprobar proyectos de ley? La vez pasada hubo toda una discusión en el plenario a propósito de iniciar esta investigación en plenario o tirarla a una comisión. Bueno, yo realmente espero de esta asamblea siempre disponibilidad para poder transparentar las cosas. Si yo no podría ver algo distinto a eso, porque la lógica sería que vayamos en esa línea. Ahora, sí, efectivamente yo propuse una moción, la moción se ganó, pero no fue apoyada por todas las fracciones, pero se ganó. La moción iba en la línea de poder llevar respaldado con la Constitución Política, me parece que es el 121 o 122 de la Constitución, inciso 23, una investigación. Y si bien es cierto, ya existía abierta una investigación en la parte de electricidad, en donde yo también había presentado mociones y había colaborado, no existía abierta una investigación en telecomunicaciones. Y yo lo que les dije es, bueno, señores, por un mandato de plenario hacia la Comisión de Investigación del Ingreso y el Gasto Público, indiquémosle que habrá una investigación completa, no solo a través de comparecencias de las personas, porque ya yo había invitado a todos los del ICE que vinieran, yo presido la Comisión de Ambiente, y para ver el tema eléctrico ya los habíamos invitado, vinieron desde el año anterior, de septiembre del año anterior, y al final terminan ellos informando lo que se quiere. No, yo hablo de una investigación en donde podemos revisar la documentación que nos ha llegado a nosotros, que no solamente vengan los jerarcas, sino que también venga algún funcionario de proveeduría, algún funcionario de planificación del ICE, que conoce lo que está pasando, que está consciente de que el ICE tiene problemas, pero además que está consciente de que hay que arreglarlos. Y en la línea de querer arreglarlos vamos nosotros. Y efectivamente todos crecimos viendo a esta institución con un aprecio, es uno de los principales activos que tiene el país y no podemos perderlo. O sea, el ICE hay que cuidarlo, protegerlo incluso del mismo ICE. Claro, perfecto. Bueno, de esta forma, don Erwin, le agradecemos mucho y despedimos este Facebook Live de La República. Muchas gracias por acompañarnos.